Esto y él es Fartures, con David Castañón. Si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias verde de montes y negra de minerales. Bueno, esta entrevista faime mucha ilusión, faime ilusión todas las entrevistas que tenemos en Les Fartures, pero hay gente que vais perdonarme y es especial. Yo ya sabéis que préstame mucho la fotografía, soy un gran apasionado y para mí, pues uno de los grandes referentes que tenemos en Asturias, pues siempre fue Juanjo Arrojo. Juanjo Arrojo lleva haciendo semelles de Asturias desde cuánto allá y tienes espectaculares, pero lleva haciendo el retrato de lo que lle un país desde los años 80. Esas cosas que son tan importantes de caltener para saber siempre lo que fuimos, lo que somos y esperemos lo que seguiremos siendo. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Bien. Tengo un pequeño problema de salud, pero estoy perfecto. Escucha, pero el guerrero va por dentro, ¿eh? Que sí, que sí. Claro. Y el problema es que vuelvo a coger carrerilla Ya. y me estoy metiendo en cosas que no debería de hacer, pero claro, tengo que hacerles. Tienes que hacerles, porque además a mí dame la sensación que si no les fas tú, no se faen muchas veces, ¿eh? Bueno, hombre, ya lo sé. Yo todavía comentaba ahora con Monchi que yo intento reflejar, intento mirar y ver. Claro. O ver y mirar. Hay una semilla que nunca sale publicada por otros fotógrafos. La Fuente de los Caños de Avilés. Sí. Siempre, las fotos que salen, las semillas que salen, los caños están vacíos, o sea, no echen agua. Sí. No manen agua. Entonces yo tuve la gran suerte de que un día, estando allí, veo que están echando agua a todos los caños, los 7 caños. Y digo, bueno, pues como no queda agua en el vaso, dije, fui hasta un restaurante allí cerca y pedí un par de bayetes y taponé el desagüe. Para que hubiera abajo, sí. Hubiera... Sí, en la base que quedara ahí, claro. 20, 30 centímetros y que además, como les hago a tiempo, ¿qué pasa? Que se ve al caer el agua cómo va expandiendo el agua. Quiero decir, esa semilla yo creo que es única. Entonces, o días que vas a un sitio con una idea, pues dices, demasiada luz, o hay que ir por la tarde, o hay que ir por la mañana, o 3 veces me les encuentro. Ya. No sé si conoces, supongo que sí, la famosa semilla del paisano subiendo con la vaca para el puerto. Que es espectacular. Pues esa, atopela. Sí, pero atopástela, pero ese semelles donde filtra la luz entre la viesca, manejar la luz con la cámara y muy complicado, ¿eh? Sí, porque además yo al paisano puseme a hablar con él, falamos un cacho y tal, no sé qué, para el puerto, y despedímonos, porque esto fue en Caleao, despedímonos y cuando doy la vuelta para mirar para el paisano, encuéntrome con eso. Claro, yo creo que no llegó a los 30 segundos. Claro. El poder hacer esos 2 o 3 semillas. Claro. Y luego a poder ser semilla también, hay un tema que a veces se publica y no se nota, cómo se ve la vaca echando el fumo por las narices, ¿no? Sí, sí. Quiero decir, son detalles Y perfecta. que yo lo que hablamos. Yo veo y luego miro. Tú empezaste a hacer semillas. Tú estuviste trabajando en la mina. Sí. ¿Cuántos años, más o menos? 12. 12. ¿Y en cuanto pudiste, escapaste de ahí? Desde los 18 hasta los 29, 30. Estuve en 2 pozos. Estuve en el Pozo Santiago, bueno, en 3, pero bueno, en el Pozo Santiago y luego Miras de Figaredo. ¿Qué ocurre? Que a mediados del 79
yo tenía un primo, y tengo todavía, lo que pasa que ya está jubilado, que trabajaba en el Colegio de Arquitectos y Aparejadores. Sí. Bueno, y un día llámame, porque él sabía un poco lo que yo hacía y tal. Oye, Juanjo, que quiere hablar contigo el presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos, don Enrique Rodríguez de Balbín. Y dije yo, dice, bueno, tú vete por ahí que él quiere charlar contigo y tal, no sé qué. Digo, vale. Y fui un día para allá y me propon ponerme a retratar las casas de indianos de Asturias. Como siempre, una de las veces díjome, bueno, tú, ¿dónde más tienes yepayanes? Ya. Pero yo, como soy retorcido, los primeros 3 años estuve para el centro y para el occidente. Claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que de aquella la mina trabajabas los sábados y yo solo tenía los domingos. Ya. Con aquel 850 mío. Ya. Claro, ir a Vilés o ir a Luarca o ir a Cudillero, ir a tal, bueno, era fácil, pero claro, cuando tenéis que ir a los Oscos, Claro. a Taramundi, a los Oscos, a tal, pues echabas de aquella 3 horas y pico un coche, Claro. no te daba tiempo a nada. Pero bueno, yo fui los domingos arreglándome, fui tal, y fui entregando los primeros trabajos. Por la tarde que salía de la mina, pues ya me ponía a funcionar y tal. Y entonces empecé a entregar. Todo esto en analógico de aquella. Claro, todo Claro. película en blanco y negro. Claro. De hecho, tuve que comprar una cámara de medio formato porque yo tenía 35 milímetros y consideraba que con una de medio formato daba más calidad. De hecho, dieronme una cinta métrica de 50 metros Sí. para que hiciera un croquis de la casa a mano alzada y luego que midiera. Pero claro, cuando la casa llegue cuadrada no tienes problema. Ya. Pero cuando la casa salte una salida para un lado, otra salida para otro, una escalera para no sé dónde, nada, a pasos. Claro. Después a pasos, pum, pum. Y entonces ponía quién la hizo, o sea, dónde se encontraba, cómo se llegaba, quién la hizo, dónde migró, todo eso. Bueno, pues, coño, aquello prestóme y pagaronme bien. No para hacerme rico, pero pagaronme bien. Sí. Y yo creo que a los 4 o 5 meses, cogí y dije, venga, fuera, ya no quiero la mina. Entonces ya me dediqué de lleno a hacerles casas de indianos. Claro. Y estuve haciéndoles... A ver, la primera propuesta era para hacerles en 3 años. Pero ¿qué pasa? Estaba Cobos y Matilde Zarracina Sí. estaban haciendo un tema sobre los hórreos y cabazos y paneres. Ajá. Juanjo, tal día tenemos que ir a tal sitio, no sé qué. Bueno, ala, venga, vamos para allá. Al año así, llámame un día don Enrique, me dice, Juanjo, tienes que ponerte a retratar todas las iglesias, capillas, oratorios, bueno, todo lo de la iglesia de Villaviciosa. Madre mía. Cuando en Villaviciosa mucho era en Calelles. Claro. Y claro, no sabéis por dónde andabas. Entrabas en un sitio, volvías otra vez por donde entraste por esa carretera y luego dabas cuenta que yendo por otro sitio, esa carretera ¿Y esto? seguía para allá. Estamos hablando de los 80. Sí, entre los 80 y 90. Vale. Bueno, no, entre los 80 y los 86. Vale. Bueno, póngame a ello. Iglesias, hórreos de cabazos y paneres. Y otro día dime, bueno, ya que vas por los pueblos y ya que vas a patear todo eso, retrata las casonas y retrata edificios monumentales y tal. ¡Hala, venga! Y ya después de Villaviciosa tuve que hacer el Concejo de ayer. Claro. Y ya después de eso, ya, por eso duró el trabajo 6 años. De los 3 que tenemos previsto, duró 6 años, por eso que te digo, porque ya eran varios apartados de los que tenía que encargarme. Pero daste cuenta que tú tienes retratado todo el país. O sea, tú cuando te... Pero yo lo que quiero... eso nunca lo hiciera nadie. O sea, el que empezó a poner en valor y al que debemos, pues, oye, mucha de la defensa del patrimonio que tenemos en Asturias fue gracias al conocimiento que tú nos diste de todo lo que había. Claro. Porque eso al final, pues lo que tú dices, el Colegio de Aparejadores, no lo hicieran ellos, tuvieron que encargártelo a ti
que eres de aquello, un fotografín. Sí, Que andabas ahí un poco como tal. Andaba lo mío Claro. y ya está. Y a partir de ahí, calellando todo el país, tenemos el catálogo de todo lo que tenemos, de todo el patrimonio que tenemos. Sí, sí. Bueno, ahí hay un tema que y una pena que esté ahí en la oficina y que nadie haga caso para ello. Y luego, yo cuando acabo con el Colegio de Aparejadores, claro, yo para la mina no quería volver, lógicamente. Entonces cogí un dossier, cogí otro dossier y preséntome en turismo. Presentéme a Piñera, Pedro Piñera. Pedro Piñera remitióme a Tomás Flores y coincidimos muy bien. Y yo le dije, mira, soy Juanjo Arrojo, hago este tipo de fotos, tengo este tipo de material y tal, y coincidimos muy bien y empecé a trabajar para ellos. Vale. Tuve la gran suerte de que de aquella no había nada. No, claro. No había nada de folletos ni Claro. de tal, no había nada. De hecho, la primera carpeta que se hizo para meter fuelles escritas a máquina, o porque de aquella todavía los ordenadores tal, los 3 semillos que la componen son mías. Claro. Bueno, entonces, con la misma voy a Cultura. Preséntome, de aquella estaba Bustillo, y expliqué el tema. Dice, bueno, sí, bueno, ya hablamos. Pasaron 7, 8 meses. Y un día me llama. Dice, oye, Juanjo, pasa por aquí a verme. Que era cuando estaba Cultura en la calle Sol. Ajá. Y fui para allá. Dicen, mira, estamos montando una editorial, también montando la L. Graciano, y quería que a ver si te animes a colaborar. Digo, yo mientras haya perres. Claro. Bueno, O sea, yo tengo que vivir, claro. Claro. Y entonces nada, ahí ya empecé con Nobel. Y de Nobel estaba Eva, que marchó para Everest. Vale. Entonces, de Everest a Everest marchó Ana Roza, Sí, de la Llama Editorial, hoy mi editora, ¿no? claro. Y ya seguí trabajando con ellos, porque con Nobel hice un atlas, hice algunos libros, hice varias cosas. Entonces, ¿No? Tú hiciste con Ana, el primer libro que es publicó de la Llama Editorial fue tuyo. ahora te explico. Entonces, tanto trabajando para Everest cierra. Entonces, Ana decide montar la editorial y tuvo la picardía de comprar 2 títulos míos. Entonces, con esos 2 a 10 años fue con los que empezó la editorial. Sí. ¿Eh? Entonces, bueno, yo también estoy orgulloso de que haya sido así. No obstante, yo seguía haciendo cosas para mí, porque yo ya había trabajado con Ayalga, había hecho, en este caso, de colaboración, y ya te digo, con Nobel hice eso, con Everest hice otra cosa, o 3 o 4 cosas, y ahora con Ana, pues eso, hago cosas. Bueno, hacéis cosas. Acabáis de publicar 3 libros. Sí. No 1, 3. 3. Que Si son en la memoria, Ubió en la memoria y Asturias en la memoria. Que salió en versión en castellano y ahora también salió en inglés. En inglés. A poco. Con unas semillas tuyas. Sí. Claro, espectaculares. Y luego, bueno, textos de Arantxa Margolles, de Pablo Fraile y de Monchi Álvarez. Que tenemoslo aquí. Haz, un par de meses. Menos. Sí, menos. Con una acogida también espectacular. Y un SMLs que a mí, yo estuve viendo los 3, préstame mucho, porque mezcles lo de siempre, pero y como un recorrido a lo largo de la historia, porque estás viendo también lo de anguaño, lo de la actualidad. Claro. De hecho, no voy a decir una cifra exacta, pero el 80% son de archivo, y el 20% mejoré algunas cosas. Por ejemplo, ya ahí lo comentaba Monchi, que tengo que hacer ahora el de Avilés. Sí. Bien. Entonces yo tengo una semilla hecha desde la Ermita de la Luz, Sí. de la ría de Avilés, Sí. marea alta, luz ideal, o sea, perfecta. Para mí, perfecta.
porque subí varias veces y ese día la conseguí. Pues tengo que ir otra vez. Claro. ¿Por qué? Porque en la primera, esa que tengo no se ve el Niemeyes. Claro. Y ahora sí se ve el Niemeyes. Claro. Entonces, en estos 3 libros actualicé, claro, algunos Niemeyes. A ver, la Catedral de Oviedo y la Catedral de Oviedo, no hay des más vueltas. Sí. O el retablo de la Catedral de Oviedo o la Correa del Obispo en Oviedo, por Es lo que ejemplo. hay, sí, sí. En No va a Gijón, cambiar. pues el Jovellanos y el Jovellano, quiero decir. Pero claro, intenté actualizar algunas cosas. ¿Tienes un catálogo más o menos? ¿Tienes los contabilizado o no? No me hagas hablar. Bueno, a ver. En bruto Sí. son más de 3 millones. 3 millones. En bruto. Madre mía. En original, déjalo en 1.800.000, 1 millón tal, porque en digital, lógicamente, nunca tires una. Siempre. Yo eso ya lo hacía en analógico, ¿eh? También, sí. En analógico, porque además, como era diapo, hacía negativo también. Como hacía diapo, tú un negativo en el laboratorio, si te equivocabas en un puntín o tal, no había problema que se resolvía. Pero claro, en diapositiva no. Claro. En diapositiva, en cuanto te pasaras tal, entonces, bueno, hacías lo que más o menos te pedía, porque era a base de fotómetro humano, ¿eh? Claro. No era como No, ahora. Claro, claro. ¿Eh? Bueno, entonces así es. Y con ruido, ¿eh? Ahora subes ISO en las cámaras nuevas y Ya está. y sin problema, claro. Entonces, de aquella Sí. era película que, por cierto, no sé si fue cuando acabé lo de las casas indianos o tal, estuve haciendo un trabajo de los jueves de Asturias. Ya. ¿Eh? Sí, que estuve yendo que, claro, muy complicado, porque nadie de aquella hacía semillas de cueves. Y al principio pasé, iba a decir un taco, No, pasé sí. lo fatal. Claro. Porque claro, no te dejaban meter generadores, no te dejaban meter antorchas. Hoy hay un pelín más fácil, porque llevamos los LED, llevamos las pantallas y tal, pero de aquella, y luego el segundo hándicap era que había que esperar 72 horas para ver los resultados. Claro. Que no hay como ahora. Claro. ¿Eh? Entonces, bueno, Entonces, eso tú igual fue... ibas a una sesión y Igual- como no sabías cómo quedar, igual echaste alguna a perder. Jorobé alguna, Claro. más de una, sobre todo al principio. Luego ya ibas cogiendo el tranquillo y ya sabes por dónde van los tiros, porque claro, las pinturas no tienen problema. Ya, ¿Eh? Las pinturas no tienen problema, el problema son los relieves, claro, que tienen que resaltar. claro. Y las pinturas tienes que poner una carta de color para que no te desvíes del color de las figuras. Quiero decir, al principio pasélo mal, pero luego, bueno, ya cogí el tranquillo y yo ahora estoy rematando sobre todo el Oriente con Alberto Martínez Villa y yo creo que ya lo tengo, el arte parietal ya lo tengo todo. Y precisamente el último trabajo, bueno, empecé en julio, lo que pasa que en agosto fue cuando me operé, hubo que pararlo, y bueno, ya está entregado. Fue en el Museo Arqueológico, que tuve que hacer más de 100 fotos, entre instalaciones, piezas, conjuntos y tal, y un trabajo del que estoy muy, muy, muy orgulloso. Siempre tengo que decir que no sabemos ni lo que tenemos en Asturias, que la mayor parte de los asturianos no conocemos Asturias, ni la valoramos. Es que el problema allí es que parece que tenemos miedo a valorar lo que tenemos, Ya. que valoramos más lo de fuera. Sí, Porque yo me acuerdo de los años 90 o tal, cuando decís ir a Taramú, eso ya es Galicia, claro. eso está en Galicia, eso Sí, no sé sí. qué. No, Claro. que eso ya es Asturias. Claro. De hecho, yo ahora, como tengo tiempo bastante, porque trabajos hago pocos ya, porque te cuento, yo llevaba jubilado 12 años Sí, y facturaba la mujer, pasamos la empresa por la mujer. sí. Y en abril de este año volví a darme de alta. Claro, es que yo no puedo perder ese archivo, Claro, ¿entiendes? claro. Entonces, cuando falamos de que la gente no valora lo nuestro, yo ahora tengo previsto, tengo en la cabeza, y bueno, a ver si tal, y si voy a editarlo yo, un libro sobre el río Navia. Sí.
tela marinera. Ya. Y que ye el gran desconocido. Estoy de acuerdo. En el libro del País del Agua sale algo, pero no sale todo, ¿no? Tenemos 9 castros visitables. Tenemos 3 embalses. Uno que ye el nada más. Vaquero Palacios, Vaquero Turcios, tal. Que de ahí precisamente, por ejemplo, tengo que ir a hacer el interior del embalse porque Vaquero Turcios, unas ménsulas que hay arriba, las repintó y eso no lo tengo. Vale. Pero bueno, así escaparme un día y hago más cosas y tal. Entonces, lo que es el río Navia. Mira, hay un personaje que cuando hables a la gente no ni idea, que estuvo en el siglo XVI, estuvo en la corte del rey como pintor y como escultor. Juan Antonio Villabrí y Ron. No lo Bien. conozco. Bueno, pues este tiene unas esculturas en madera para flipar. Ajá. Yo tengo retratadas 2 en Valladolid, en el museo, tengo retratada una en una iglesia de Madrid y hay en la iglesia de Pravia, Sí. la Colegiata, Sí. hay un San José con el niño como de 1,50 m, 1,60 m. Es que parece que está vivo, parece que va a saltar de la peana. Ya. Bueno, pues este pesano, y es de Argul, Ya. y es de Pesoz, Ya. y tiene allí la casa. Claro. ¿Entiendes? Entonces, todas esas cosas. Y yo ahora estoy en contacto con Ángela. Ángela, de lo del embalse, sabe la de Dios. Sí. Y el año pasado apareció un cajilón Ajá. de los que llevaban el material hasta Grandas. Hay restos de los soportes del cable, hay 3. Sí, sí. O sea, Y voy a cambiar de tema. Lleves haciendo semillas de gastronomía cuando las semillas de gastronomía no estaban de moda, que ahora, ya sabes, todos en Instagram, taca, 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 taca. Fuiste, Yes, el gran fotógrafo de la gastronomía asturiana. Y es el que fue por los pueblinos y puso esos platos que hieren, no sé cómo decirlo, menores de toda la vida, que hieren menores, pusiste los guapos, hiciste unos bodegones muy guapos Sí. y decías, coño, mira. sin faltar a la Y pusiste en realidad. valor eso, sí, sí, Sin sí. faltar a la realidad. Mira, el año pasado me encargaron de la puerta del Navia, sí. Sí. Un librín que era platos hechos por las mujeres de la zona, Ujú. de los Oscos y tal. Bueno, pues ahí disfruté como un enano, porque no era solo el plato, sino que eran los productos. Entonces, tú imagínate una semilla donde tengas que representar el azúcar. Claro. Entonces, bueno, vas tirando, vas echando el resto y sobre todo, disfrutando. Claro. Disfrutando, que yo lo que a mí me gusta más. Bueno, pues préstame que me cuentes que tienes muchos proyectos en mente, Sí. porque tienes que seguir dándonos guerra muchos años, porque no Eso hay otro espero. como tú, hombre, va. No hay otro como tú. No, y ahora tengo uno pendiente que de momento no puedo hablar de él. Tengo uno pendiente y luego tengo el mío. Vale. Tengo el mío. O sea, fotos mías, las fotos que yo quiera, como yo quiera, muy visual, sin muy poco texto, y ese tengo muy pendiente de hacer para que, bueno, para que quede ahí lo que yo hice durante estos años. Bueno, le haremos a Nina para que lo faiga, ¿no? También. A de la llama. A eso. Sí, sí. Bueno, Juanjo Rojo, muchas gracias, un auténtico honor y A gracias por vosotros. todo el trabajo que lleves haciendo tantos años. Debémoste mucho. Un Sí, abrazo. sí, ahí está en la oficina, ya digo, 3 millones y pico. Pues a ver si alguien pone perres. No tenemos tiempo, pero que sacámelo y no me lo vas a sacar. No, estate tranquilo. Ya hablaremos más. Un abrazo, Sí. cuídate. Venga, gracias a vosotros. Un abrazo para todos.